Ahora vamos a trabajar con las imágenes. Para ello voy a seleccionar este párrafo, vamos a copiar y vamos a pegar. Ok, listo, de esa manera. Vamos a insertar en la pestaña insertar imágenes. Le damos clic y vamos a elegir una imagen cualquiera para poder insertar. Por ejemplo, esta de acá. Insertar. Eliges la imagen y clic en insertar. Y listo. Cuando se trabaja con imágenes, nosotros podemos redimensionar la imagen mediante los nodos. En los extremos y en los contornos se puede observar los nodos mediante los cuales nosotros podemos modificar, redimensionar el tamaño de la imagen arrastrando con el ratón. Muy bien. Cuando trabajamos con imágenes, nosotros tenemos esta pestaña formato que nos va a ayudar a trabajar con la imagen. Por ejemplo, lo vamos a cortar la imagen y lo vamos a pegar abajo. Muy bien, pegar y listo, ¿no es cierto? Recordemos, cortar y pegar es mover de un lugar a otro. Muy bien. En la imagen nosotros tenemos la pestaña formato. Cuando insertamos una imagen, se habilita esta pestaña formato, donde podemos hacer correcciones de la imagen. Por ejemplo, tenemos acá correcciones, ¿no? Y la imagen va a ir cambiando, por ejemplo, el brillo y todo aquello. Para que se pueda observar, lo vamos a llevar al centro la imagen. Ok, ahora sí, correcciones, ¿no? Aquí podemos observar cómo van cambiando el brillo, el contraste de la imagen. Si te gusta alguna, simplemente le das clic y listo, se va a aplicar, ¿no? En correcciones. Muy bien. Tenemos el color, por ejemplo. Tenemos acá el tono de color, ¿no es cierto? Podemos volver a colorear mediante estas opciones, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? También con un clic y se va a quedar de la siguiente manera. Tenemos los efectos artísticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una variedad de efectos artísticos. Por ejemplo, si nos gusta este de acá, le damos clic y listo, ¿no? O podemos volver a como estaba antes, ¿no es cierto? Para poder trabajar con la imagen. Listo, ¿no? Simplemente un control Z o acá tenemos la opción, ¿no? Deshacer. Control Z. Muy bien. También podemos aplicar un estilo a nuestra imagen. Por ejemplo, acá en los estilos nosotros no tenemos varios. Fíjense, según voy pasando con el ratón, tenemos varios estilos. No, si nos fijamos acá, por ejemplo, me gusta este, le doy un clic y listo, se ha quedado con ese estilo, ¿no es cierto? Podemos hacerlo también de esa manera. Tenemos el contorno de la imagen. Si yo quiero aplicar un contorno a la imagen, simplemente elijo un grosor por ahí para que se llegue a notar. Por defecto está color negro, el contorno de la imagen. Yo puedo cambiar de color, por ejemplo rojo o amarillo o verde, ¿no? Y listo, se ha cambiado el contorno de la imagen. Tenemos efectos de imagen
donde tenemos, por ejemplo, estas de acá, ¿no? Eliges cualquiera, por ejemplo. Si te gusta este de acá, le das un clic y listo, ¿no? Se va a aplicar ese efecto. Le damos clic nuevamente. Tenemos sombras, por ejemplo. Tenemos reflexión, ¿no? Lo vamos a quitar esto de acá y vamos a aplicar, por ejemplo, iluminado, ¿no? Le doy un clic y se ha quedado con ese iluminado, con ese efecto de imagen iluminado. Tenemos los bordes suaves, ¿no es cierto? El bisel también tenemos. Tenemos el giro 3D, por ejemplo. Si le doy un clic, listo, se va a quedar de esa manera. Entonces, de esa manera se trabajan con las imágenes, ¿ok? Bien, ahora podemos esta imagen ajustar al texto. Fíjense acá. Si yo quiero que esta imagen venga acá al centro de todo este texto que yo tengo, ajustar texto y, por ejemplo, clic en estrecho y puedo ir moviendo la imagen, puedo ir redimensionando y vemos que se ha acomodado esa imagen en todo el texto que yo tengo, ¿no? Simplemente con ajustar. ¿Quieres que esté transparente o detrás del texto, por ejemplo? Fíjense acá, ¿no? Detrás del texto o delante del texto. Si está delante, obviamente lo va a tapar el texto que nosotros tenemos detrás. Entonces sería detrás del texto, ¿no? O simplemente estrecho. Simplemente es jugar con las opciones de ajustar texto. Muy bien. Vamos a insertar otra imagen. Insertar imágenes. Por ejemplo, esta imagen. Insertar. Vamos a trabajar con esta imagen, ¿no? ¿Qué opciones tengo para trabajar con esta imagen? En recortar, yo tengo recortar la imagen, ¿no? Si yo le doy clic en recortar imagen, en los contornos va a aparecer unas líneas negras, las cuales yo puedo ir recosiendo. Fíjense acá, simplemente arrastrando con el ratón. Voy recosiendo hasta ahí y le doy clic en recortar, ¿no? Clic y se ha recortado esas partes que yo he seleccionado. Puedes recortar la imagen. A veces resulta que una imagen no necesitamos una cierta parte, entonces lo puedes ir recortando. Ahora, ¿qué opciones más tenemos con la imagen? En recortar tenemos esta opción de recortar a la forma. Por ejemplo, yo voy a elegir una forma, por ejemplo esta de acá, el triángulo, le doy un clic y vemos que la imagen se ha recortado de acuerdo a la forma que yo acabo de elegir, en este caso el triángulo. Quiero elegir otra fórmula, por ejemplo elipse, y la imagen adquiere y se recorta a esa forma elegida. Muy bien, vamos a borrar la imagen. Vamos a trabajar ahora con las formas. En insertar formas, vamos a insertar una forma, por ejemplo el rectángulo, y vamos a ir dibujando en nuestra página. Ok. Cuando trabajamos con formas, tú lo puedes mover al lugar que tú gustes. También tenemos la pestaña formato, que se acaba de habilitar cuando hemos insertado la forma, al igual que en las imágenes. Esta forma, tal y como la estás viendo, la puedes modificar. Por ejemplo, en formas, ¿no? En formas, tú tienes una variedad de formas, pero a veces se llega a necesitar otro tipo de forma que no la vas a encontrar acá. Entonces, una vez que estés seleccionada tu forma, tú tienes esta opción de acá, modificar puntos. Le das un clic y aparecen 4 nodos
en tu forma, tanto en superior e inferior, y puedes ir modificando de la siguiente manera. Simplemente es moviendo y listo, ¿no? Has modificado los puntos de esa forma. Nuevamente, ¿no? Le damos un clic, modificar puntos, puedes ir moviendo acá, por ejemplo, de esa manera, por ejemplo, ¿no? Y listo, le has cambiado los puntos a esa forma. También se puede trabajar de esa manera. ¿Qué más tienes cuando trabajas con formas? Tienes los estilos, por ejemplo acá, ¿no? Tienes bastantes estilos. Simplemente le das un clic y listo, va a adquirir ese estilo que acabas de elegir. Ahora, no te gusta, tienes la opción desde lleno de forma, puedes cambiar de color. El contorno, al igual que en la imagen, ¿no es cierto? Puedes cambiar a color rojo, incluso puedes cambiar el grosor también y listo, ¿no? De esa manera. Trabaja de la misma manera que las imágenes. También tienes efectos de forma, ¿no? Sombras, tienes bisel, tienes rotación, al igual que las imágenes. Muy bien. Ahora tienes también para poder trabajar el tamaño. En las imágenes también puedes cambiar acá el alto y el ancho de la forma, ¿no? Simplemente cambiando acá y cambiando acá el ancho y el alto, de esa manera. O también lo puedes hacer manualmente, ¿no? Redimensionando desde los nodos. Bien, lo vamos a cambiar esto a color blanco y esto a color negro. Listo. Entonces tienes las mismas opciones que se tiene cuando trabajas con imágenes, ¿ok? Con imágenes. Bien. Ahora, dentro de la forma también puedes agregar texto. Le das clic derecho a la forma y le dices agregar texto. Y puedes escribir texto acá, ¿no? Por ejemplo, el texto está en este momento de color blanco. En acá lo vas a cambiar a color negro, por ejemplo, ¿no? Y listo, ¿no? Bienvenidos. Puedes cambiar el color incluso acá, ¿no? Rojo y todo aquello. ¿Quieres cambiar el tamaño de fuente? Tienes la opción acá, ¿no es cierto? Bienvenidos. Y listo. También puedes agregar ese texto dentro de la forma. Trabaja de la misma manera en cualquier forma. Bien. Entonces de esa manera se trabaja. Incluso acá esto puedes redimensionar y cambiar la dirección del texto, por ejemplo, ¿no? De esa manera, ¿no es cierto? De esa manera puedes trabajar. Bien. Continuando, vamos a insertar un gráfico. Vamos a irnos a la siguiente página. Vamos a insertar un gráfico Smart Art. Le doy un clic. Tenemos una variedad de gráficos acá. Vamos a elegir uno, por ejemplo, está dividida en grupos. Tenemos lista, proceso, ciclo, jerarquía y así sucesivamente. Nos vamos a ir a lo que es ciclo. Vamos a elegir esta de acá, ciclo básico, y en la derecha tenemos la vista previa de ese gráfico que acabamos de elegir. Le damos clic en aceptar y tenemos este tipo de gráficos. Cuando insertamos un gráfico Smart Art, tenemos diseño y tenemos formato. En diseño, por ejemplo, acá tenemos 5 elipses, ¿no es cierto?, que conforman el gráfico. En diseño tú lo puedes cambiar, fíjense acá, con un simple clic, ¿no? Pero lo vamos a dejar con este ejemplo. Podemos agregar una forma, ¿no? Tienes dos opciones. Primero eliges una forma. Cada forma es independiente por si acaso. Tú lo puedes mover del lugar, ¿ok? Tú lo puedes mover del lugar, ¿no?
simplemente arrastrando, nada más. En los textos también puedes escribir sin problema, ¿no es cierto? De la siguiente manera: saludos a todos. Muy bien, de esa manera puedes escribir texto. Ahora, por ejemplo, tienes la opción de agregar forma. Puedes agregar forma detrás, que te permite insertar una forma. Le damos un clic y se ha insertado una forma, ¿no? Tienes también para agregar forma delante, le das clic y listo, ¿no? De esa manera puedes insertar más formas de las que ya tienes. Bien, ahora también puedes cambiar de color el gráfico. Tienes la opción de cambiar de colores. Por ejemplo, puedes elegir cualquiera, por ejemplo esta de acá, y listo. Pero si de los colores que has elegido no te gusta alguno, por ejemplo este color, eliges la forma y en formato tú tienes la opción en relleno de forma poder cambiar de color, ¿no? Relleno de la forma, por ejemplo un celeste o un rojo, siempre seleccionando la forma. Bien, acá también puedes cambiar de forma, por ejemplo, ¿no? Puedes cambiar de forma. Por ejemplo, vamos a dar clic al octágono y listo, se ha cambiado de forma. Siempre seleccionando la forma. Puedes aplicar un contorno que trabaja de la misma manera que en las imágenes y en las formas. Ahora en los gráficos también. Un gráfico Smart Art está conformado por formas también. Bien, tenemos los estilos acá, ¿no es cierto? Los estilos, puedes elegir un estilo cualquiera. Esto ya es del texto, ¿no es cierto? Vamos a elegir, por ejemplo, este color negro, ¿no? Y se aplica al texto que tú has elegido, de esa manera. Tienes relleno, el relleno también lo puedes cambiar. Por ejemplo, quieres un color celeste, ¿no? O a la forma de color amarillo, su texto es color blanco, lo puedes cambiar, por ejemplo, azul, ¿no? Y de esa manera. Bien, entonces de esa manera se trabaja con los gráficos Smart Art. En insertar también podemos insertar un cuadro de texto, ¿no? Tenemos variedad de cuadros de texto. Vamos a elegir uno, el primero. Este es un cuadro de texto, ¿no? Donde tú puedes escribir un texto de la siguiente manera. Listo. Como tiene nodos, lo puedes ir redimensionando también. Esto puedes cambiar de color, ¿no es cierto? Color rojo, puedes cambiar el tamaño de fuente, el tipo de fuente también, ¿no es cierto? De esa manera. Ahora, este cuadro de texto tiene un contorno. Tú lo puedes quitar este contorno, siempre seleccionando, y en contorno de forma le dices color blanco y listo. Ya no tiene contorno ese cuadro de texto. También lo podrías aplicar de esa manera. Y tenemos las mismas opciones que ya habíamos visto en las imágenes, en las formas y en los gráficos Smart Art. Ahora, vamos a insertar, por ejemplo, un Word Art, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir este de acá y puedo escribir también de la siguiente manera, ¿no es cierto? Esto también es una forma, es un objeto que lo puedes ir moviendo, ¿no? Este es un Word Art. También tenemos los estilos que puedes ir cambiando acá, ¿no es cierto? Es relleno, contorno, efectos que ya habíamos visto anteriormente. Trabaja de la misma manera este tipo de objetos. Muy bien.
Ahora podemos insertar también en nuestro documento de Word, insertar símbolos. Tenemos los símbolos acá, tenemos una variedad de símbolos. Vamos a elegir e ingresar a más símbolos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo elegir, por ejemplo, este símbolo del teléfono y insertar. Lo voy a cerrar y se ha insertado este pequeño símbolo. Esto trabaja al igual que el texto, tú lo puedes cambiar, ¿no? Aumentar el tamaño, ¿no es cierto? A veces resulta que es muy pequeño, entonces lo vas a aumentar o lo vas a disminuir, ¿ok? Puedes cambiar de color, siempre seleccionando, por ejemplo, color rojo o color celeste o color verde, ¿no? Y listo. Trabaja al igual que un texto cualquiera. Bien, para terminar, nosotros vamos a aplicar un borde de página a nuestro documento de Word. Bien, en diseño yo tengo bordes de página, ¿no? Y en esta ventanita de bordes y sombreados yo tengo la pestaña bordes, bordes de página y sombreado. Entonces en borde de página está activa. Voy a elegir, por ejemplo, cuadro. Voy a elegir un estilo, por ejemplo, no sé, cualquiera, este de acá. Puedo elegir un color, ¿ya? Bien, primero cuadro, después estilo y aceptar. Y fíjense, se ha aplicado un borde a nuestro documento, ¿no? A todo nuestro documento de Word. Este borde, si tú lo quieres cambiar de color, por ejemplo, nuevamente ingresas a bordes de página. Acá puedes elegir un color, por ejemplo, un color rojo. Puedes cambiar el ancho, ¿no? Y aceptar. Y listo. Se ha cambiado el borde de página a todo nuestro documento. Muy bien. También puedes colocar un arte, ¿no? Como borde de página. Por ejemplo, vamos a elegir uno de acá. Por ejemplo, este de acá. No, puedes cambiar el ancho. Por ejemplo, que sea de 15 y aceptar. Y listo. El borde de página también se ha cambiado según tú vayas eligiendo. Muy bien. Ahora también se puede aplicar bordes a párrafos, ¿no? Por ejemplo, este párrafo. Yo voy a seleccionar, siempre tienes que seleccionar bordes de página. Ingresas a la misma opción. Pero ahora vas a elegir la pestaña bordes. Le das clic, le dices clic en cuadro, ¿no? En la vista previa te va a mostrar en la parte derecha. Eliges un estilo. Por ejemplo, vamos a elegir este de acá. Puedes elegir también un color, como en los bordes de página, por ejemplo este color azul. El ancho también, pero en esta ocasión no tiene. Algunas opciones sí. Cuando tú vayas eligiendo otro estilo, va a tener el ancho. Bien, ahora aplicar a párrafo, dice, ¿no? Tenemos dos opciones acá, aplicar a texto o párrafo. Por ejemplo, si tú le dejas en texto esta opción, aceptar, fíjense, se ha aplicado acá la línea de texto, el borde. Voy a seleccionar bordes de página, entonces en bordes, pestaña bordes, elegimos nuevamente otro estilo, por ejemplo este de acá. El color puedes cambiarlo a color verde, ¿no? Ahora sí nos ofrece el ancho, por ejemplo. Vamos a dejarlo acá. Aplicar a párrafo, si tú quieres aplicar al párrafo. Entonces, párrafo. Aceptar. Y listo, ¿no? El otro borde sí se ha mantenido. Por ejemplo, vamos a trabajar en este segundo párrafo. Bordes de página. En bordes, en cuadro. Elegimos un estilo. Por ejemplo, este de acá. Podemos elegir un color celeste, por ejemplo, ¿no? El ancho ya tiene predefinido, no lo puedes cambiar. Aplicar a párrafo y a aceptar, ¿no es cierto? Ahora se ha aplicado simplemente al párrafo. Entonces, de esa manera hemos visto cómo se trabaja con las opciones
más comunes que tiene Microsoft Word.